Está en el capítulo 6, continuamos con el capítulo 6. La semana pasada vimos los primeros 8 versículos y hoy día vamos a terminar desde el 9 hasta el 22, por lo menos eso es lo que pretendemos esta mañana. Y la semana pasada nosotros vimos varias cosas interesantes, ¿no? Vimos que el Señor o se nombra por primera vez, o vemos por primera vez en la Biblia la palabra gracia. Y vemos la palabra gracia en un momento en que las cosas en el mundo marchaban bastante mal. La maldad de las personas, la maldad de la gente era mucha. Y allí vimos que pese a que la maldad de los hombres estaba aumentando, vimos la palabra gracia por primera vez en la Biblia. Y que nos menciona que, y eso nos da a entender a nosotros que pese a la maldad de los hombres, pese al pecado que hay en el mundo, Dios tiene gracia para con el hombre. Quiere redimirlo, quiere salvarlo. Y ese es el principio que vemos desde el comienzo, que Dios quiere salvar al hombre pese a lo que hace, pese a cómo se comporta, pese a como que no busca a Dios, pese a que es un hombre caído, un hombre que nunca piensa en Dios, como dice Isaías, ¿verdad? Cada uno se fue por su propio camino, nadie quiso buscar a Dios, todos nos descarriamos como ovejas y cada uno partió por su propio lado. Es como lo que está pasando aquí en los días de Noé. El Señor Jesucristo nos dijo a nosotros que los días de Noé, o nuestros tiempos antes de la venida del Señor, iban a ser como estos días, como los días de Noé. ¿Ah? Pero allí vimos nosotros, ¿cierto?, que Noé fue un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Y el Señor le dio 120 años de gracia a la gente para que se arrepintiese, 20 años de gracia a la gente para que pudiese llegar de alguna manera a creer que este juicio venía y a entrar en la salvación. El arca, vamos a ver, es una especie de salvación, ¿no? Pero y el Espíritu Santo estuvo durante todo este tiempo tratando de convenciendo al hombre, pero el hombre no quiso. Y solamente vamos a ver que Noé con su familia, solo 8 personas fueron salvadas de este juicio de Dios, que es el diluvio. ¿Ya? Y lo que vamos a ver hoy día es obviamente las instrucciones de Dios para el arca, pero vamos a concentrarnos en dos cosas importantes. Primero, la fe, obviamente la fe de Noé, y que la fe lleva a la obediencia a la palabra de Dios, y además la familia de Noé como una familia que cree también en el testimonio de Noé, como padre, como esposo. Y qué importante es eso. Y vamos a ver el primer pacto establecido en la Biblia entre Dios y una persona, que es el pacto que establece también con Noé. Vamos a leer los versículos y vamos a ir desarrollando después. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso, bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive
de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra, según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí nosotros primeramente, ¿verdad?, vemos que destacamos ciertas características de Noé. Tenemos que aquí Noé dice que era perfecto en todas sus generaciones. Eso quiere decir que Noé no hizo alianzas con otro tipo de línea, ¿no? Él se mantuvo puro, no hizo alianzas como las que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos unas alianzas entre estos ángeles caídos y los seres humanos, y que finalmente como resultado dio una raza especial de gigantes, hombres de renombre? Entonces vemos que Noé no quiso corromperse y no quiso mezclarse ni aliarse con el mundo. Y es importante eso, porque nosotros vivimos en un mundo muy parecido al de Noé. Jesús lo dijo, que nuestros días eran como los días de Noé. Entonces las personas que nosotros vemos y las características de las personas de nuestros días son exactamente iguales. Dice Jesús que eran tiempos en que, dice la Escritura, que eran tiempos en que la gente se casaba, se daba en casamiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada persona vivía su vida, vivía el día, disfrutaba, comamos, bebamos. Esa filosofía tenía la gente, que mañana moriremos, es como lo de hoy. Hoy día es exactamente igual, comamos, bebamos, viva, coma, tome, que mañana vamos a morir. Es esa filosofía la que había también en los días de Noé. Pero Noé, a pesar de que el ambiente que le rodeaba no era el ideal, el ambiente que le rodeaba era un ambiente de maldad, Noé supo mantener su corazón puro para el Señor. ¿Sabe? Y eso es una cosa importante. A veces nosotros culpamos al mundo y decimos el mundo está así, el mundo está asá. La presión del mundo nunca fue distinto, hermano. Siempre la persona que ha querido seguir a Jesús ha tenido la presión del mundo en toda la historia del cristianismo. Los discípulos de Jesús, imagínense la presión o la presión que sintieron o que tenían al seguir a Jesús. Una secta ilegal para la gente, para la ley. Los cristianos de la época de los apóstoles, después de la resurrección de Jesús y su ascensión a los cielos, ser un cristiano era ponerse la soga al cuello. En cualquier momento usted lo llevaban al circo romano para ser decapitado. O moría, o en el caso de este loco, Nerón, emperador loco, que iluminaba su palacio con antorchas humanas. Quemaba cristianos en un poste y con eso él se iluminaba y entraba. La presión del mundo, hermanos, ha estado siempre, no crea que es ahora, ¿ya? Ha estado siempre, en toda la historia, y aquí vemos que la presión era grande, la maldad era mayor. Había un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios y todos los millones de personas que habían alrededor del mundo, porque ya vimos que había una gran multiplicación de personas, hubo una explosión demográfica. Eso no impidió que Noé guardara su corazón para el Señor. No podemos nosotros culpar, a veces culpamos a la gente, ¿se han dado cuenta? No es que el mundo, es que la gente, es que el ambiente, es que la maldad. Sí, pero yo soy cristiano. Nosotros seguimos a Jesús. Nosotros tenemos otras metas. Nosotros nos dejamos influenciar por Cristo. Nosotros seguimos a Él. Entonces nosotros muchas veces culpamos al mundo de cosas que no hacemos nosotros, pero es exclusiva responsabilidad mía. Como leímos en la mañana a los que sirven acá, a los que ordenan todo, es pasar tiempo a los pies de Jesús. Saber que lo prioritario en mi vida es pasar tiempos con Él. Y la clave de Noé fue que dice que caminó con Dios. Y ahí estaba toda la clave. La clave es que él caminó con Dios. Y cuando una persona camina con Dios, es distinta esa persona. Tiene conceptos distintos. Se deja regir por cosas distintas.
Sus motivaciones son distintas. ¿Por qué? Porque está caminando con Jesús, está caminando con Dios. No está caminando con el mundo. Y cuando yo camino con Dios, entonces tengo las cosas claritas. Yo sé a dónde voy. Yo sé los pasos que tengo que dar. Entonces muchas veces es fácil decir el mundo, mi país está mal, el mundo está mal. Pero el tema es, ¿dónde está mi corazón? Si mi corazón está con el Señor, si estoy caminando con Él. Esas 3 características nos menciona el verso 9 de Noé. Varón justo, perfecto en todas sus generaciones, es decir, no hizo alianzas con el mundo y caminó con Dios. 3 cosas importantes. Varón justo, ¿por qué? Porque puso su fe en Dios. Nos dice el Hebreos que por la fe Noé creyó. Y nos dice que el justo va a vivir por la fe. Yo no soy justo sin la fe. La fe es la que me hace justo delante del Señor. Por eso nos dice que era varón justo, porque era un hombre de fe. Una persona que tiene fe en el Señor es una persona justa. Porque por medio de la fe nosotros nos justificamos delante de Dios. La justificación es por la gracia a través de la fe en el Señor, en Cristo. No por buenas obras. Ser justo no significa ser perfecto. Ser justo significa haber sido perdonado por Dios, recibido por Dios, al poner la fe en Dios. Una persona que pone su fe en Dios a través de Jesucristo es justa. No por sí misma, sino porque Dios la hace justa o justo por medio de esa misma fe que la persona está depositando en Dios, en sus promesas, en su palabra. Por eso la Escritura dice, y Romanos dice, y Gálatas dice muchas cosas acerca de esto. No por obras, para que nadie se gloríe. No son las obras las que justificaron a Noé. Fue la gracia de Dios la que justificó a Noé por la fe que tuvo en Dios. Eso es lo importante. Entonces, nosotros vemos un contraste entre la época que está viviendo Noé, hermanos, y Noé. Hay un contraste entre lo que vivía el resto de la gente y lo que vivía Noé con su familia. Hay un contraste evidente. Y ese es el contraste que debe haber, ¿no? ¿Qué somos nosotros? Dice Jesús que somos la sal de la tierra, ¿verdad? Y la sal se usaba en la antigüedad, como no habían refrigeradores, obviamente no había electricidad, ni refrigeradores, nada de ese tipo de cosas. La sal en la antigüedad era utilizada para preservar la carne, por ejemplo. Usted la carne, cortaba el pedazo de carne, los filetes y todo. Entonces, para que preservara, para que no se echara a perder, le echaban sal. La ponían sobre sal y encima igual. Entonces eso evitaba que le aparecieran los microorganismos estos y que provocan la pudrición de la carne. Entonces la sal impedía que la carne se pudiera podrir. Nosotros como sal estamos en el mundo para eso. No estamos para tomar la pudrición, sino que para atacarla, para minimizarla. Jesús también nos dijo que éramos la luz y que la luz estaba hecha para alumbrar en las tinieblas. Y Noé era este hombre, un pregonero de justicia. Noé era este hombre que era luz, que era sal para el mundo, que tuvo a través de la construcción del arca va a hacer una predicación de 120 años a la gente. Ese es Noé, el gran contraste con el resto, el gran contraste con la gente que estaba viviendo el mundo. Y ¿sabe? Por eso es que nosotros a veces nos excusamos mucho en que el mundo está así, en que el mundo está así, pero nosotros fuimos llamados a ser diferentes del mundo, a no conformarnos a este siglo, como nos dice Pablo, a renovar, a transformar nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento. A medida que vamos aprendiendo la Escritura y vamos aprendiendo estos principios, va a ir nuestra mente siendo transformada por Dios. Y no conformarnos, dice Romanos, a este siglo. No conformarnos al pensamiento de este siglo, a quien gobierna este siglo, a la gente de este siglo, sino rebelarnos contra esas cosas y poder vivir
en santidad para el Señor. Hay un contraste grande entre la época o las personas de la época y Jesús, y Noé, perdón. Ahora, luego se nos dice, vemos la familia de Noé, y quiero que veamos eso de la familia de Noé. Tenemos a 3 hijos, que son Sem, Cam y Jafet, y también tenemos sus esposas, y tenemos la esposa de Noé. Ahí están las 8 personas. 8 personas. Pero una cosa que quiero también que notemos nosotros es que la familia de Noé fue también una familia que en cierta manera pudo ver en Noé una diferencia. ¿Se imagina usted llegar a su casa, uno como esposo, llegar a su casa y le dijera a su familia, ¿saben? Dios me habló y Dios dijo que iba a venir un diluvio y iban a salir aguas desde el cielo y que teníamos que hacer un arca porque la tierra va a ser destruida y eso me dijo Dios. Y, ¿nos creerá nuestra familia? Es como de no creer. Pero yo quiero destacar la credibilidad que Noé tenía frente a su familia, porque fue un hombre que era creíble delante de su familia. Y eso se lo dio su relación con Dios. Nosotros como hombres, padres o esposos, tenemos que ser ese tipo de hombres para nuestra familia. Un hombre que la gente o que los hijos o que la esposa pueda decir, o nos pueda decir, o nos pueda creer que estamos delante de la presencia de Dios, que tenemos una relación con Dios. Cuando yo tengo una relación con Dios como padre o esposo, mi familia va a notar esa relación con Dios. Van a ser los primeros que van a ver esa relación con Dios. Van a observar cambios y detalles que me van a decir que hay un hombre que sí ha estado delante del Señor. Se nota eso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Moisés fue al monte y fue a hablar con Dios y todo? Y la gente estaba como medio temerosa porque empezaron a caer, como a sonar fuerte un trueno ahí en el monte. Y la gente le dijo a Moisés, anda tú nomás, nosotros nos queremos ir. Moisés fue. Bueno, cuando baja Moisés del monte, su rostro se le describe como un rostro brillante, como tenía un brillo especial. Es decir, la gente pudo identificar que Moisés estuvo en la presencia de Dios. Una persona, un hombre que está delante de la presencia de Dios es visto y observado por su familia. Su familia lo puede observar como un hombre que está delante de Dios, que cada mañana tiene una intimidad con el Señor, que entiende que los pies de Jesús es el mejor lugar donde tiene que estar. Y cuando nosotros como hombres estamos en esta relación con el Señor, la familia nos va a seguir. Si usted quiere ganar a su familia para el Señor, el único consejo que puede darle o que le da la palabra es que usted sea el primero en conocer al Señor. Si usted quiere que su familia le conozca al Señor, si usted quiere que su familia le siga al Señor, si usted quiere que su familia le acompañe, usted tiene una cita con Dios todos los días, a conocerle profundamente, primero. Ese es el punto, ¿sabe? El punto es que Noé tuvo la credibilidad de su familia porque él tenía una comunión con Dios, porque él caminaba con Dios. Por eso la familia le cree, por eso él pudo llegar a su familia y pudo contarle esta tremenda experiencia de poder tener esta comunión con Dios, contarle los planes de Dios. Y ese es otro punto, ¿sabe? Los planes de Dios, Dios se los revela a las personas. Dios tiene planes para Noé, Dios quiere salvar a Noé y su familia. Qué importante es que Noé escuche la palabra de Dios. Dios habla a Noé. Dios habla a Noé y Noé escucha la voz de Dios. Eso es importante. Por eso es que Noé es escuchado, porque él escuchó la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, nuestra familia va a escucharnos.
Cuando nosotros podemos oír la palabra de Dios, sentarnos y meditar la palabra de Dios, y nosotros la tomamos para nosotros, la familia va a percibir eso. Y la familia te va a respetar. Como un hombre que tomó la palabra de Dios para sí, que está caminando con el Señor. Y créame que el Señor va a poner en el corazón de tu familia, te va a unir a ella. Cuando tú escuches la voz de Dios, como padre, como esposo, nosotros tenemos esa responsabilidad de poder escuchar a Dios. Es nuestra primera responsabilidad como cristianos. Si usted me pregunta cuál es nuestra primera responsabilidad como cristianos, yo le digo, es conocer a Dios. Esa es la primera responsabilidad de cristiano, es conocerlo, es caminarlo, el camino, caminar con Él. Es nuestra primera responsabilidad cristiana. Más que servir, más que hacer cosas, nuestra primera responsabilidad cristiana es caminar el camino, pasar tiempo con Dios, en intimidad, en comunión con Él. Esa es nuestra primera responsabilidad. Escuchar su palabra. Entonces ahí nuestra familia va a poder caminar entera en el Señor. ¿Sí? En el verso 13 entonces nosotros vemos que hay un anuncio de juicio. Aquí vemos cómo el Señor le anuncia a Noé lo que va a hacer, lo que quiere hacer. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Aquí lo que está haciendo Dios es dándole a conocer su plan, el plan que tiene a este hombre, a Noé. Él está dando a conocer lo que va a hacer, y el juicio va a destruir la tierra. Eso le está comunicando Dios a Noé, y le anuncia el juicio. Pero Dios va a preservar a Noé con su familia. Dios va a preservar a Noé para la vida humana y a los animales para la vida animal. Los va a preservar. Le está dando a conocer ese plan. Y el verso 14 hasta el 16 vemos las instrucciones específicas de cómo va a ser esta arca. ¿Sí? Y estas instrucciones son bien interesantes. Por ejemplo, la madera de gofer hoy día es desconocida, no sabemos cuál es, a qué se referirá esto, pero le da a conocer como la arquitectura que va a tener esta arca. Y es interesante porque vamos a ver la sabiduría de Dios para que esto funcione. Y esta arca iba a tener, dice, de madera de gofer, que va a tener 300 codos de la longitud, 50 codos de ancho, 30 codos su altura. Esto más o menos son 140 metros de largo, ¿ya? 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Es decir, una cuadra y media de largo, 23 metros de ancho, media cuadra, no, un cuarto de cuadra, y bastante alta para la anchura que tiene, ¿no? Son 14 metros de alto. Esa es como la medida del arca, la que iba a tener el arca. Y ¿sabes? Y me llama mucho la atención, porque dice que va a ser aposento y tiene ¿cómo se llama esto? Los pisos, ¿verdad? Y el arca es un instrumento bien especial porque hay una sola entrada. Si usted se fija en las instrucciones que le da, solo hay una ventana chica, pequeña, para la ventilación. Pero también hay una sola puerta. Una sola puerta. Y eso es algo bien interesante de ver. ¿Por qué es interesante de ver? Por lo que dice Juan capítulo 10, versículos 7 al 9. Mira, va un poquito Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versos 7 al 9.
Juan 10, 7 al 9. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Quiero que veamos cómo esta arca es un tipo o un prototipo de Jesús también. La puerta es como la salvación. Había una puerta para salvarse, una. Hoy hay una puerta para salvarse también, ¿o no? Y esa puerta es Jesús. Y Jesús dice que Él es la puerta. No dice que Él nos vaya a abrir una puerta o haya varias puertas, sino que dice que Él es. ¿Y qué es la manera de entrar? Y es interesante porque dice que vamos a entrar y vamos a salir y vamos a hallar pastos. Y en el arca las personas tenían que entrar y luego iban a salir para una nueva vida. Una vida distinta. ¿Se fijan? Entonces hay muchos paralelos entre el arca y Jesús. ¿Se fijan? Ahora, Dios le va a contar en el verso 17, la primera vez que Dios le cuenta a Noé cómo va a suceder, cómo es que Dios va a destruir el mundo. Hasta aquí Dios solo le ha dicho que lo va a destruir y Dios le dijo que hiciera un arca. Ahora, ¿cómo lo va a destruir? Recién lo vemos en el verso 17. Y dice: he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Por primera vez nosotros vemos que Dios ahora le dice la manera en que va a destruir la tierra a Noé. Quiero destacar, por favor, varias palabras interesantes. En el verso 15, la harás. En el verso 16, harás el arca. Luego dice, le harás piso. Le harás. ¿No? Ahí vemos nosotros que es Dios el que establece todo. Es decir, Noé lo único que va a hacer es recibir de Dios el plan. Noé es un hombre fiel porque es un hombre que escuchó a Dios y Dios le da a conocer su plan, y lo que Noé hace es ejecutar su plan. No dice, ¿sabes qué, Dios? Yo creo que te equivocaste, yo creo que es muy angosto el arca. Yo creo que si hubiera el Señor nos hubiera dicho a muchos de nosotros, nosotros hubiéramos empezado, no, Señor, estás equivocado, porque yo tengo estudios y yo creo que esto es muy angosto. No, Señor, mire, ¿sabe qué? Yo creo que mejor hagámosle unas 3 puertas, ¿no? Porque somos como cristianos muchas veces cuestionadores de lo que Dios dice. Pero aquí vemos un hombre que no cuestionó la palabra de Dios. La fe, hermanos, y esto es un principio, la fe real, la fe en Dios, te lleva a obedecer la palabra de Dios. Esa es la mejor muestra de que tú tienes fe. Porque tú me puedes decir, yo tengo fe en Dios, ¿cierto? Pero si yo no obedezco al Señor, si yo soy rebelde a su voz, si soy rebelde a su palabra, entonces esa fe no es tal. La persona que tiene fe en Dios va a ser una persona que va a obedecer la palabra de Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Santiago nos dice que la fe sin obras, ¿cómo es? Es muerta, ¿cierto? Es muerta. Si no hay una evidencia de la fe, entonces se puede cuestionar esa fe. Porque la fe trae fruto, trae evidencia. Como lo que dice Jesús en Juan 15. En Juan 15 Jesús dijo que si nosotros permanecíamos en Él, ¿qué iba a pasar? Íbamos a dar fruto.
y que nos iba a podar e iba a seguir dando más fruto. Pero el que no permanecía en él, dice que iba a ser cortado como, ¿cierto? Como pámpano, como brote. Y se iba a secar, porque separado de Jesús no podemos hacer nada. ¿Se fija? Si usted separado de Jesús puede hacer algo, entonces usted no necesita a Jesús. Pero si usted sin Jesús no puede hacer nada, lo necesita. Tiene necesidad de Jesús. Si usted cree que lo puede hacer todo solo, entonces usted no tiene necesidad de Jesús. Y eso le va a traer consecuencias. Se va a equivocar. Pero si usted dice creer en Jesús y pone su fe en Jesús, pero no sigue a Jesús ni obedece a Jesús, su fe puede ser cuestionable. Fe y obediencia van de la mano. Lo vamos a ver más adelante. Estos patriarcas con Abraham. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo Dios? Yo te voy a dar una gran descendencia. Abraham, viejo, su esposa estéril. Te voy a dar una gran descendencia, ¿cierto? Y lo llevó a mirar las estrellas y mira, así va a ser tu descendencia. Pero tienes que salir, sal tú y toda tu parentela del lugar donde estás. Dice la Escritura que Abraham por la fe fue justificado. El padre de la fe, le dicen a Abraham. No el padre perfecto, el padre de la fe. La fe no es perfecta, se va construyendo, hermanos. Pero una cosa importante en Abraham, y que lo convierte en el padre de la fe. El Señor le dijo, sal tú y toda tu parentela, y él salió. No hizo ningún cuestionamiento. ¿Y a dónde voy a ir? ¿Qué voy, a dónde voy a estar? ¿Qué hacia dónde voy? No, fue y salió, hermano. Fíjese usted una cosa, y lo vemos aquí en Noé también, que Dios a veces no nos da a conocer todo el plan al tiro, porque Él nos conoce. Él nos va dando planes de a poquitito y va cada vez hablándonos un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. ¿Para qué? Para que nosotros dependamos de Él. Para que nosotros podamos depender día a día de Él y vivir día tras día de Él. No para que nosotros hagamos lo que queramos, sino para que tengamos esa dependencia de los planes del Señor día tras día. Dios no le dijo al tiro los planes todos a Abraham. No le dijo todo. Le fue revelando poco a poco sus planes. Ahora, en la fe, Abraham también fue un hombre que falló. Y nosotros vamos a fallar en nuestra fe. Acuérdense que mintió también. Pero ¿sabes qué es lo importante? Y el primer principio es ser obediente. Es ser obediente. Y Noé fue un hombre obediente. Es una fe con fruto. Es una fe genuina. Porque ni siquiera le preguntó a Dios, ¿y para qué es esto? ¿No? Sí, ahí están las medidas del arca y tienes que hacer el arca. ¿Ya? Y luego entonces Dios le da a conocer a Noé por qué tiene que hacer el arca en el fondo, porque va a venir lluvia. Y no solo lluvia, dice un diluvio de aguas. Muchas veces se muestra el diluvio con lluvia. La verdad es que fue mucho más que eso. Dice que fueron abiertas las cataratas de los cielos. ¿Se acuerdan que nosotros vimos cómo era la tierra antes del diluvio? Estaba la tierra, el planeta Tierra, estaba la expansión, ¿se acuerdan? Y sobre la expansión, ¿qué había? Agua que rodeaba la tierra. Esa fue el agua que hoy día no está, que se cayó a la tierra. Esa agua cayó con toda la fuerza de la tierra y llenó la tierra completamente. Porque con solo lluvia es muy difícil que, claro, el agua sube, pero no hasta cubrir el monte más alto de la tierra. Y evidencia del diluvio tenemos. ¿Ha visto los moluscos que hay, estos petrificados en la cordillera en Chile? Petrificados arriba. ¿Y por qué llegaron allá? Moluscos.
Evidencia del diluvio. Porque el diluvio cubrió toda la faz de la tierra universalmente. Universalmente. Y es lo que Dios le está diciendo a Noé y preparándole. Ahora, en medio de todo esto, se menciona el primer pacto en la Biblia. Y el pacto está en el verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Fíjense ustedes que por primera vez se menciona un pacto en la Biblia. Ahora quiero que notemos algo. Usted ha escuchado a la gente decir, o algunos por ahí decir, pacte con Dios. ¿Lo ha escuchado? Traiga su diezmo, su dinero, y pacte con Dios. Si usted trae su dinero, usted le da 100.000 al Señor, pacte por 100.000 y el Señor le va a dar otros 100.000. ¿Lo ha escuchado? Yo lo he escuchado mucho. Eso de pactar con Dios. Haga un pacto con Él. Yo nunca he visto un hombre haciendo un pacto con Dios. Pero sí he visto a Dios hacer un pacto con los hombres. En la Escritura nunca un hombre pacta con Dios. Pero sí Dios pacta con el hombre. Él es el iniciador de los pactos, no nosotros. ¿Se fija? No nosotros que vayamos a Dios y diga, ya Señor, yo voy a hacer un pacto contigo. Si tú me sanas a mi hermano, yo voy a hacer un pacto contigo y te voy a seguir todos los días de mi vida. Nada que ver. Dios quiere hacer un pacto con nosotros, pero no bajo los términos que yo le pongo. No seamos patudos. Perdonen la palabra. A veces somos patudos. ¿Quiénes somos nosotros para pactar con Dios? Es Dios el que pacta con nosotros. Él ya nos ha dado todo. Y nos pone a su Hijo Jesús para que nosotros creamos en Él. Y más encima le ponemos condiciones para seguirlo. ¿Se fija cómo somos? ¿Quién soy yo para ponerle condiciones a Dios de cómo haga las cosas? Por eso esta gente chanta que anda diciendo cosas. El juicio sobre ellos va a ser mucho más grande que para cualquiera. Que tergiversa las Escrituras. Note bien cada vez que hay un pacto y lea la Biblia entera y vea que cada vez donde aparece un pacto, el que hace el pacto es Dios con el hombre. ¿Y cuál es el pacto que establece aquí? Obviamente Dios le va a salvar a él, a sus hijos, a su mujer y las mujeres de sus hijos, y las bestias que iban a estar dentro del arca iban a ser preservadas, iban a ser salvadas. Un pacto de salvación por medio de una puerta. Hoy día nosotros también, Dios estableció un pacto con nosotros. ¿Cuál es ese pacto? El nuevo pacto en su sangre. En que si nosotros tomamos el sacrificio de Jesús, nosotros vamos a ser redimidos y salvos tal como Noé en el arca y preservados. Y preservados, no vamos a sufrir el juicio ni las consecuencias del juicio de Dios. Vamos a ser preservados como cristianos. No nos va a tocar el juicio de Dios. Fíjese usted que aquí también hay un principio importante. Ninguna cristiano, ninguna persona en quien Dios tenga comunión con Dios o que tenga comunión con Dios ha sufrido un juicio de Dios. Ha sido siempre rescatado. ¿Se acuerdan de Lot en Sodoma? ¿Se acuerdan de Lot? El único justo en esa ciudad.
Dios que le envió ángeles para advertirle, ¿cierto? Y Dios iba a enviar una destrucción a Sodoma y Gomorra por toda la maldad allí. ¿Pero qué hizo con Lot? ¿Lo dejó allí? No. Lo sacó, ¿no? Lo sacó de allí. Y ahí luego entonces quemó todas esas ciudades. Nunca Dios va a hacer pagar a un cristiano por un juicio que va al mundo pecador. Dios nos preserva. Estoy hablando específicamente de los juicios que vienen hacia la gente. ¿Y cuántos profetas sale hablando también de que nosotros, y que viene un terremoto, que viene esto, viene lo otro? Y sabe, Dios va a preservar tu vida. Dios va a guardar nuestras vidas. Tenemos seguridad. Ahora no significa que no tengamos ni enfrentemos problemas, ni terremotos, ni ese tipo de cosas. Pero en medio de cualquier cosa, Dios está con nosotros. Entonces, Noé fue un hombre que tuvo el privilegio que Dios le dijera: Noé, voy a establecer un pacto contigo, yo quiero estar contigo, te voy a salvar. Te voy a salvar, te voy a redimir. Voy a enviar un juicio, pero tú te vas a salvar. ¡Qué maravilla! Es lo mismo acá nosotros. Dios nos va a salvar. Viene un juicio a este mundo que se llama la Gran Tribulación. Es un juicio contra este mundo. Es la ira de Dios derramada sobre este mundo. Si alguien piensa que la ira de Dios se derramó en Egipto con todas esas plagas, eso no va a ser ni el 1% de lo que Dios va a hacer en la Gran Tribulación con el mundo. Lo va a enjuiciar. Es un juicio de Dios contra el mundo, abiertamente. Pero Dios nos va a preservar. Dios nos va a sacar de aquí. Dios nos va a quitar de este lugar. Porque Dios estableció un pacto con nosotros. Y ese pacto en su sangre. Jesús le dijo a sus discípulos: voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ese es un pacto hermoso que Dios hizo con nosotros por medio de su Hijo Jesús. Pero sea como Noé, acepta el pacto en los términos de Dios. Porque hay gente que no los acepta. No, yo sigo a Dios a mi manera. ¿A su manera? ¿Quién estableció el pacto? ¿Usted o Dios? ¿Quién es usted para decirle a Dios cómo haga las cosas? No, todos los caminos llevan a Dios. Yo adoro al mismo Dios, ¿seguro? ¿Quién estableció las normas? ¿Quién fue el que hizo el pacto? Dios. Vayamos entonces a lo que dice Dios. ¿Y qué dijo Dios? Que hay un solo Dios y hay un solo mediador. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, si no es por mí. Pero pareciera ser que esta persona es tan sincera en su fe, pero no cree en Jesús. Hay mucha gente que está sincera, pero es equivocada. Los sinceros no son los que van a llegar al cielo. Los que van a llegar al cielo son los que han sido transformados por medio del Espíritu Santo. El infierno está lleno de personas sinceras, creyendo que estaban viviendo una fe, pero no aceptaron los términos de Dios para esa fe. Los términos de Dios son a través de Jesús. Hebreo nos dice que Dios, habiendo hablado por los profetas en el Antiguo Testamento, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y que a Él nosotros tenemos que seguir. Entonces, no creamos que nosotros podemos hacer pactos con Dios, esos pactos medio raros que nos hacen de repente. Señor, si tú tan solo me hicieras esto, en lugar de aceptar el ofrecimiento de Dios para mi vida, de tener vida eterna en Cristo. Nunca olvide eso. No es usted el que pacta con Dios, es Dios el que pacta con usted. Y la pelota está en mi cancha, y Él ya tiró
el pase por medio de Jesús. Ahora usted es el que decide si lo recibe o no lo recibe, si camina o no camina. Pero va a ser en los términos de Dios, no en los términos míos. Noé fue obediente. Noé siguió todo al pie de la letra. Por eso el verso 22 dice, mire lo que dice, y eso es muy importante, el verso 22 de Génesis 6 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme, y subráyelo por favor, a todo lo que Dios le mandó. ¡Qué maravilla! Por eso su nombre de fe, ¿o no? Porque consideró lo de Dios. Hizo conforme a todo Dios le dijo. No cuestionó las cosas de Dios. Oyó la palabra de Dios y se puso a construir el arca. Por eso dice, lo hizo así Noé. Lo hizo así Noé. Maravilloso lo que hizo Noé. Construyó el arca tal y cual como Dios le había dicho que la construyera. Y no cuestionó nada de Dios. Por favor, Hebreos capítulo 6, versículo 7. O sea, capítulo 11, versos 6 y 7. Hebreos 11, versos 6 y 7. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Todavía no llovía en la tierra. O sea, no se conocía ni el agua. O sea, el agua en forma de rocío, no había habido lluvia todavía. O una lluvia fuerte, ni nada. Probablemente ni nubes habían. Y cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que nunca él había visto, él se puso a construir el arca. Y ahí hay un principio importante. Que Noé no andaba por la vista. Andaba por la fe. ¿Sabes que a veces es fácil dejarse llevar por lo que vemos? Pero la fe no considera lo que vemos. Ve más allá de eso. ¿Se fija? Por eso es que a veces cuando tenemos problemas como ahora, nos concentramos y nos miramos esos problemas y no actuamos en fe porque miramos los problemas aquí, pero no miramos en fe qué va a pasar más adelante. Nosotros vemos dificultades y nos vemos oportunidades en fe. Imagínate Noé, yo me trato de imaginarlo de alguna manera, construyendo ese tremendo aparato en un lugar donde ni el agua nunca se había caído. ¿Fija? Eso es la fe. Es fácil tener fe después. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces a veces no veo espiritualmente porque estoy viendo con mis ojos carnales. Estoy sacando mis ojos de la vista de Jesús. Estoy siendo como Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba en el barco y el Señor Jesús caminó en el agua y le llamó y Pedro dijo, Señor, yo igual puedo, yo voy para allá. Y empezó a caminar en el agua Pedro. Sí, iba bien, ¿cierto? Y de repente nos dice la Escritura que empezó a ver que había viento, empezó a ver las dificultades. Sacó sus ojos de Cristo, los sacó. Empezó a ver las dificultades y se empezó a hundir. Y como Jesús es misericordioso, obviamente no nos va a dejar que perezcamos. Él lo toma antes que se ahogue. Y Pedro hasta perdió la esperanza de vivir, pues dice,
rescátame, maestro, que me muero, me ahogo. Jesús lo saca y le enseñó. Con eso le enseñó que nunca tenemos que dejar de ver al Señor en toda situación. Que a veces las situaciones que están alrededor nosotros las ponemos como muy grandes, pero siempre el Señor está ahí. Y no tenemos que quitar la vista de Él. Noé fue un hombre que puso su fe y su vista en las cosas de Dios y creyó en las cosas de Dios, aunque no sabía mucho de qué se iba a tratar. Sabía que era un diluvio, pero tenía toda la evidencia científica para no creer que venía un diluvio. Pero él decidió creer por fe. Y dice que ahí, por la fe, dice, por eso es que acá en Hebreo dice esto, con temor preparó el arca. Si hay alguien a quien usted tiene que temer es a Dios. No a los hombres ni a la persona de al lado, témale a Dios. Y él fue e hizo el arca y preparó el arca para que su casa se salvase. El amor de Noé por su familia. El amor de Noé por su familia. Padres, esposos, esposas. Amen a la familia, a su familia. Sirvan a Dios con temor y amen a su familia. Por la fe de Noé se salvó su familia. Ahora, no es que el resto no tuviera fe, no es que la fe de mía va a salvar a mis hijos incrédulos, no. A lo que yo voy es que la fe de Noé fue un ejemplo para que su familia también tuviera la misma fe. Nadie se le quedó abajo en el arca, ¿cierto? Entraron todos, lo vamos a ver la próxima semana. ¿Se imagina a Cam ahí? No, yo no quiero entrar. Yo no creo. Jafet, no, es pura mentira esta cuestión. Su esposa, ¿qué está diciendo? No. Todos tuvieron la fe para entrar. ¿Cierto? Todos tuvieron la fe para entrar. Cada uno fue por fe. ¿Pero quién fue el primero? Noé. Él fue el que llevó la fe a la casa. Él fue el que crió a sus hijos en fe. Educándolos en las cosas que se ven, no con las cosas que se ven, sino en las que no se ven. ¿Sabe lo mejor que lo puede dar usted a su familia? Con esto vamos terminando. Si usted quiere educarlo en la universidad, gloria a Dios. Qué bueno. Pero yo le digo algo, eso le va a servir para comer. Créame que no le va a servir para ir al cielo. Usted tiene que preparar a su hijo para la vida del cielo. Usted tiene que preparar a su hijo y que su hijo tenga una vista más allá de estas cosas. Hoy día los papás, todo fácil, ¿no? Como está aburrida, le pasamos el tablet, el celular, que el computador, que la cuestión. ¿Cuándo el niño va a experimentar cosas personales? Con Dios. Si está todo el rato en una realidad virtual. El niño tiene que saber la realidad y tiene que saber que el mundo está perdido y que sin fe es imposible agradar al Señor. Usted tiene que darle lecciones de fe básicas a su familia, pero usted las tiene que hacer primero. Noé practicó su fe. Noé fue una fe con obras, una fe genuina, no una fe tambaleante. El mismo Santiago dice que nuestra fe debe ser constante y firme. Dice, porque los que son de doble ánimo, dice, son como la onda del mar. Pero los que por fe se mueven, tenemos la certeza de que aunque las cosas presentes no están como quisiéramos, podemos confiar plenamente en el Señor, aún en tiempos de maldad como el que estamos viviendo hoy día, que no era diferente a lo que estaba viviendo Noé. Pero Noé fue un hombre diligente.
por último, la fórmula matemática es fe más obediencia es igual comunión plena con Dios. Fe más obediencia es igual comunión plena con Dios. Ese es el problema matemático que nosotros tenemos que resolver. ¿Una fe? Sí, está bien. Yo tengo fe. ¿Ya? Aleluya. Tengo fe. Pero la obediencia también. Si tú tienes fe, muéstramela. Es el desafío que nos hace Santiago, ¿no? Que nos dice Jacobo, hermano de Jesús. Dice, muéstramela. Si tienes fe, por medio de tus obras.